A ver, lo del adelanto de elecciones, descartado, ya hay elecciones, o sea, ya se va a convocar elecciones. Muchas gracias, bienvenido Exitosa. ¿Cuál es el procedimiento para convocar a las elecciones generales que ya tenemos fecha, 12 de abril del siguiente año 2026? Bueno, esto es un tema que debemos entenderlo bien. La norma manda que una elección se convoca, en este caso una elección general que es presidencial, parlamentaria y del Parlamento andino, se convoca hasta 270 días antes de la realización de la misma. Excepcionalmente para estas elecciones 2026 se preveyó que eso sea un año antes. Por eso que la convocatoria es el 12 de abril de 2025, o sea, fecha límite, pero la elección se lleva a cabo el 12 de abril de 2026. Ahora, ¿qué ocurre? Los plazos de convocatoria son hasta una fecha límite. Y eso es lo que todos nuestros oyentes tienen que entender. Es hasta una fecha límite. Es decir, puedo convocarla antes del 12 de abril. Y eso es lo que está haciendo la Presidenta de la República en estos momentos. Convocar las elecciones antes de la fecha límite, que es el 12 de abril. Ahora, muchos dirán, ¿qué está generando esta convocatoria que no se hace en la fecha límite sino se hace antes? Bueno, básicamente, como lo ha manifestado la Presidenta, el hecho de que ya hay un proceso convocado, por ende ya esto vaya tomando ya una trayectoria electoral de acuerdo al cronograma. Si vemos el tema del cronograma electoral, recientemente la ley que acaban de dar el 20 de marzo, ahorita nomás, la 32264, ha hecho algunos hitos o ha establecido algunos hitos electorales que hay que seguir. Eso no se altera. Tampoco se altera el hecho, y es muy importante que aquellos partidos que están en inscripción tengan de plazo hasta el 12 de abril para estar inscritos, por si acaso. O sea, eso no está cambiando, ¿correcto? Lo importante es que, bueno, como esperamos todos los peruanos, ya está un proceso eleccionario en curso, formalmente tras la convocatoria, y lo que debemos prever pues es que la cosa vaya para mejor en los siguientes 5 años de gobierno. Y prepararnos, la ¿no? elección de abril. Ya se aprobó la cédula de votación en el Congreso y es una sábana, señor Tello Alfaro, más de 60 candidatos aproximadamente. Sí, claro, pero definitivamente pues más allá de eso, es el hecho de tener ya elecciones y es muy importante que la población desde ahorita vaya conociendo a sus candidatos y vaya pensando, no en la fila por si acaso, ¿va? Porque de manera concienzuda, con la anticipación, vaya pensando a quién le van a dar su voto y que sea la mejor opción. Así es. ¿Y cuál es el mensaje político que deja la presidenta Dina Boluarte con este mensaje presidencial? ¿Será quizás un mensaje para esas mociones de censura en el Congreso, para las movilizaciones que se gestan ya en las calles de la capital? El decir, yo le voy a dar la banda presidencial al siguiente presidente, ¿no va a haber ningún adelanto de elecciones? A ver, lo del adelanto de elecciones, descartado, ya hay elecciones, o sea, ya se va a convocar elecciones. ¿Listo? Y además en el escenario que igual se hubieran convocado en la fecha límite, que es el 12 de abril, igual, o sea, ya no hay, ya es un despropósito hablar de adelanto de elecciones, ¿correcto? Definitivamente todas las autoridades se van a renovar en las elecciones del 12 de abril del año 2026. Lo más probable es que en el caso de la presidencial hayan 2 candidatos que pasen a segunda vuelta, eso será un mes después aproximadamente, ¿correcto? Pero en rigor ya tenemos nosotros fecha para el cambio, o mejor dicho, para las elecciones, y estar bien claros en las urnas cuáles van a ser los cambios que se van a dar, aunque las autoridades asuman finalmente en el mes de julio, ¿correcto? Ese es un punto importante. Ella ha mencionado algo en el mensaje, distensión, es decir, bajar la temperatura. O sea, puedo hacerte el comentario recogiendo justamente esa expresión de la presidenta. ¿Qué está buscando? Distensión. O sea, que ya se calmen las aguas. Sin embargo, cuando ella pues inicia, ¿no? Cuando hace este cambio con el expresidente Pedro Castillo, su sesión constitucional, se demoraron algunas semanas en presentar ese proyecto de ley de adelanto de elecciones.
hacia el Congreso? ¿Cuál fue su postura? ¿Cuál cree que hubiese sido lo mejor para el país viviendo esa realidad? A ver, y te voy a hablar como ex ministro de Justicia, Así porque es. yo fui ministro durante los primeros 4 meses y medio de la gestión de la señora Boluarte. Acá nosotros, o en ese momento nosotros, vimos de que eso era algo viable, porque hablamos de un periodo de tiempo, ¿no?, que es definitivamente mayor, o sea, como para poder hacer un adelanto de elecciones. Nosotros hablamos del 2023, y es más, finales del 2022, inicio del 2023. El gobierno había asumido el mando en julio del 2021, tenía año y medio, y habían 3 años y medio por delante. Y en ese momento, de acuerdo a lo que se vio con el gabinete de la época y con la presidenta Boluarte, se tuvo la clara posición de poner este tema pues en el debate en el Congreso de la República. El tema no prosperó. Fue una decisión del Parlamento en su momento. Pero el Ejecutivo presentó el proyecto de adelanto de elecciones. Pero tardío, ¿no? Lo pudo hacer pues sin su facto, en el acto, sabiendo cómo la población se sentía frente a ese intento de golpe de Estado. A ver, Pedro Castillo dio un golpe de Estado. Lo que prevé nuestro ordenamiento jurídico es, si el presidente es vacado o renuncia, en este caso, quien asume la presidencia es el primer vicepresidente o el segundo vicepresidente y no el primero, ¿correcto? Es lo que manda el ordenamiento. Nunca se terminó de entender bien ya este tema de que el gobierno tiene un plazo de elección de de ejercicio del cargo de 5 años con el presidente o con los vicepresidentes, porque parece de una fórmula presidencial. Se entendió en ese momento un tema de transitoriedad. Se midió la situación después del terrible problema que generó el golpista Pedro Castillo y se preveyó justamente la entrada de elecciones como para poder, manejar esto en un contexto, digamos, de mayor estabilidad política. Ese fue el temperamento en ese momento. No es que haya habido una obligación de convocar elecciones, no la había. Se preveyó como una situación de avanzar en el orden de darle mayor estabilidad política al país. Pero lo vuelvo a resaltar, en el Congreso eso no prosperó. Eso quiere decir que pues a partir de ya la convocatoria de las elecciones generales para el 12 de abril del 2026 no se podría cerrar el Congreso, pero el Congreso sí podría vacar a la presidenta Dina Boluarte. Lo que pasa es que es un año antes del último año de mandato. Y el mandato, este último año de mandato se empieza a contar a partir de julio del 2025 hasta el 2026. Eso quiere para decir... el cierre de Congreso, lo que tú señalas. Y el tema de la vacancia, bueno, eso es un tema político, eso es un tema que por ahí se han deslizado algunas, Hay una moción de vacancia, todavía faltan las firmas, pero ¿cuál sería el escenario político si ya se convocaron las elecciones presidenciales para el siguiente año? Lo que pasa es que eso que me preguntas, eso le corresponde al Congreso de la República. El Congreso de la República es quien justamente tiene la prerrogativa de vacar o no un presidente. Y eso, si ellos han presentado una moción, si ellos están recolectando firmas, o si esto nunca prospera, ese es un tema meramente del Congreso. Pero se puede, según la Carta Magna, ¿se puede vacar a un presidente cuando ya hay una convocatoria de elecciones generales? Lo que pasa es que el presidente de la República puede ser vacado. En cualquier momento. Y otra cosa más también que ocurre es que lo único que no puede ocurrir ahora es que las elecciones tengan algún tipo de bache. Eso sí, es algo que justamente también la presidenta ha garantizado, porque corresponde que cualquier presidente, no solamente ella, garantice que las elecciones se den adecuadamente. Por eso, el respaldo a los organismos electorales, para que justamente ya asuman y de ahora no se detengan hasta llegar a abril 2026. Ahora, la presidenta ha asegurado el trabajo de la Policía Nacional y la protección. Sin embargo, frente a estas cifras y la ola creciente de criminalidad, tenemos el espejo de Ecuador. ¿Qué pasó con Ecuador? Se asesinó a un candidato presidencial. Dios quiera que eso no pase, que las elecciones también podría ocurrir ese mismo escenario aquí en el Perú, que se extorsionen a los candidatos. Esperemos que no. Dios quiera que no. Mira, lo que dices, y es más, me sumo, que Dios quiera que no. Porque ¿sabes qué cosa? En verdad, eso no sería mucho daño. Yo confío,
Hay un golpe de timón en el tema del Ministerio del Interior, hay un cambio de ministro. Pueden haber algunos comentarios no tan buenos del actual ministro Díaz Zulueta, pero finalmente démosle el beneficio de la duda de que nos dé a todos los peruanos una estrategia mucho más clara y mucho más evidenciada en las calles respecto al tema de seguridad, me refiero, para ser más claro. ¿Qué ocurre, por ejemplo, qué ocurría cuando uno escuchaba al ministro Santibáñez? Cifras muy positivas de la labor policial. Sin embargo, en la calle, ¿qué percibimos todos nosotros? Que estamos inseguros, que el sicariato nos puede golpear, que nos puede golpear la extorsión si queremos poner un negocio, o que simplemente estamos con nuestro celular en la calle y nos pueden asaltar o hasta casi matar por un celular. Entonces, eso es inseguridad. Eso es lo que tiene que volver a restablecerse. O sea, tienen que haber medidas concretas, contundentes, para darnos a todos los peruanos tranquilidad. Y con los 4 meses que usted ha estado frente a esta cartera de justicia, ¿reconoce a la presidenta Dina Boluarte con todas las investigaciones en su contra, con claramente las cirugías que se ha hecho frente a la situación del país, que es un tema personal, pero eso habla de que ella ha estado ausente por más de 48 horas, con palabras que dividen a la población, con frases que lo que hacen es abrir más las heridas del pueblo peruano? A ver, mira, tu pregunta yo la agradezco, ¿ya? Porque es una pregunta que me gustaría, eso sí, ordenarle un poquito. Mira, si tú me dices por los 4 meses y medio que estuve en el gabinete como ministro de Justicia de Dina Boluarte, sí me siento orgulloso de haber servido a mi patria. En ese momento estamos enfrentando una situación muy complicada en el país, convulsiones y una serie de problemas propios de un cambio de mando en el gobierno, ¿no? La salida del golpista Castillo y el ingreso de la presidenta, que es un ingreso constitucional. Yo me distancio del gobierno en abril del 2023 por diferencias que tuve con la mandataria y el ex premier. Y esas diferencias son básicamente en que mi visión de las cosas es un gobierno más proactivo que un gobierno reactivo. ¿Me explico? O sea, lo que estamos viviendo ahorita es pura reacción. O sea, estamos reaccionando. O sea, el gobierno está reaccionando, pero no está marcando la agenda. O sea, no tiene esa proactividad. Entonces, ese es mi distanciamiento del gobierno. Me fui y sobre particular no tengo mayor comentario. Sobre lo que has tocado después de estos problemas que han surgido, todo, lamentablemente, pues creo que a todos los peruanos no nos afecta que una figura como la Presidenta de la República pues esté cuestionada, pero finalmente ella también tendrá que responder a donde deba ser, pues, ¿no? Ministerio Público, Congreso de la República, donde corresponda, y finalmente ante la historia. Ya le corresponderá a ella responder. Muchas gracias a José Tello Alfaro, experto en Derecho Electoral y exministro de Justicia de este gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Vamos ahora a conectarnos